Hay dos elementos de gas, que es desde el punto de vista de cómo se convierte en carne. Este es un diagrama de 24 horas, creo que yo siempre les he dicho. La carne de bovino de 24 horas, el músculo está convertido en carne. Este es un diagrama que dura 1 o 2 semanas, ¿sí? Y es cuando se piensa que ya nosotros tenemos carne, ¿sí? Cuando la carne ya está alargada y que está almacenada. Este es el primero. Aquí se pone de carne, ¿ok? Bueno, todo eso lo van a tener también en sus apuntes. O sea, ya les voy a empezar a subir por temas para que lo tengan y todo eso bien en el libro. ¿Ok? Fíjense. En este partimos de un músculo, animal vivo, que llega al sacrificio, ¿ok? El animal vivo llega al sacrificio, empiezan a fallar, por supuesto, todos sus sistemas, la regulación hormonal, la contracción muscular controlada. Por el otro lado, pues falla el aporte de oxígeno a nutrientes, no lo tuvimos, falla el potencial redox, falla la respiración y disminuye el ATP, comienza la glucólisis anaeróbica casi inmediatamente después del sacrificio. Por lo tanto, empieza a descender el pH y la temperatura. Aparece el rigor mortis. ¿Se acuerdan que el rigor mortis es la última contracción que el músculo tiene? Termina el rigor mortis y glucólisis anaeróbica porque van juntas. Glucólisis anaeróbica termina el rigor mortis y después de que termina el rigor mortis nosotros podemos hablar de carne. Es decir, carne no es cuando se pone rígida de rigor mortis, es cuando pasa el rigor mortis, ¿sí? ¿Esto cuánto tarda, bovinos? 18 a 24 horas. El proceso de conversión en bovinos tarda de 18 a 24 horas. Cerdos de 8 a 12, aves empiezan a 30 minutos. Y entonces podemos decir que esto es carne y la respuesta es sí, sí es carne, claro, ya está convertida, ya pasó su proceso bioquímico, la definición ya se cumplió, ¿sí? Sin embargo, es una carne con todavía que no ha desarrollado las características de carne, ¿ok? Para que desarrolle las características de carne, pues tendremos que darle tiempo, ¿ok? ¿Cuáles son las características? Pues son las organolépticas. Pues textura, queremos que se ablande, queremos que huela bien, queremos que sepa bien y queremos que tenga un color muy bonito, ¿sí? Todo eso se va a desarrollar después de esto. ¿Okay? Aquí, ¿cómo está la estructura? ¿Cómo está el sarcómero? Abierto, cerrado. Cerrado, ¿sí? Como está cerrado, está chiquito. pH bajo, aquí. ¿Dónde está el agua? Allá adentro de esa estructura. Por lo tanto, pues todo está así comprimido, carne dura, ¿sí? Cuando empezaron a estudiar carne y vieron que decidieron desarrollar este diagrama, que es el que a mí más me gusta. Porque dice que carne no comienza con el sacrificio, carne comienza desde la homeostasis, que es el equilibrio del animal. Un animal tiene que llegar sano, un animal tiene que estar tranquilo cuando llega un sacrificio, un animal tiene que haber pasado un periodo de reposo. Entonces, para tener una buena carne, se dice que tenemos que cuidar desde el animal en vivo, ¿sí? Yo necesito tener un buen animal en vivo con buenas características para que pueda llegar a un sacrificio, ¿ok? Entonces, manejo antes del sacrificio, yo les decía que los animales llegan y tienen que descansar un rastro. Y normalmente bovinos estamos que podemos descansar un día. ¿Sí? Entonces, el animal descansa ¿para qué? Pues para que recupere su glucógeno, para que él mismo se recupere. ¿Sí? El cerdo normalmente son 8 horas y la norma la está tratando de bajar a 4. ¿Por qué? Porque yo les decía que el cerdo es muy nervioso. Y aparte, cuando están en rastro y mezclan cerdos de diferentes granjas, los cerdos pueden tener canibalismo y se empiezan a morder. Cuando el cerdo empieza a morder y empiezan a sangrar, pues nosotros todavía se estresan mucho más y es muy malo tener cerdos juntos en un rastro, ¿ok? Por eso es que el tiempo tiene que ser menor. Aparte disminuimos pues, PCI. Aunque recordamos que PCI es genético y eso no lo vamos a quitar. Entonces, bueno, el animal se tiene que descansar. No solamente el animal, este tiempo es para que descanse, sino también es para detectar si el animal viene enfermo. ¿Sí? El veterinario tiene que revisar si el animal viene enfermo, pues no se puede dar
que después lo vamos a ver, ¿sí? Pero pues tenemos que ver que no traiga algo que pueda tener una enfermedad que pueda pasar a los humanos. Después viene el manejo del animal, tiene que llegar, o sea, al rastro, ya llegó tranquilo, bueno, pues ahora tenemos que tratar de que llegue, yo les decía, tiene que estar insensibilizado, como si estuviera desmayado cuando le llegue la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte tiene que ser humanitaria, ¿sí? El animal no puede sufrir. Entonces, el animal tiene que estar. Insensibilización es eso, es como el animal se anestesia, no se muere, pero sí se anestesia. ¿Por qué no lo matamos una vez? Pues porque no se puede desangrar. Pues el animal tiene que estar vivo para poder desangrarse, porque si no es una contaminación de la carne. ¿Ok? Entonces, este paso es muy importante, siempre se tiene que hacer, está por norma, todos los animales deben de ser insensibilizados antes del sacrificio. Tenemos una sola excepción, la vamos a ver, que son los judíos. Los judíos no insensibilizan. Le permitimos en México los judíos. Pero es Después viene un desangrado, que el desangrado también tiene que ser un muy buen desangrado, porque recuerden que estamos en un pH de 7, ¿sí? Que apenas empieza a bajar, con una gran cantidad de proteínas, de minerales y de todo, y una gran cantidad de agua. Por lo tanto, pues puede crecer cualquier microorganismo en carne, ¿sí? Y en este momento, pues estamos a temperatura ambiente, no pasa. Después empieza este mismo diagrama, un fallo circulatorio, cesa el metabolismo aeróbico, acumulación de ácido láctico. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba actina-miosina? Estaba actina-miosina y se empiezan a contraer y a relajar. Cuando vamos a quedar en la última contracción, la última contracción ya no es actina-miosina, se forma un complejo que se llama actina-miosina. Ya nunca se van a poder volver a separar. Actina y miosina siempre juntas. Ya no se pueden volver a separar. El vigor mortis se forma actina y miosina, que es solamente la unión de actina y miosina contra él. Esto así se va a quedar. Como queda actina y miosina, es lo que me va a dar la dureza de la carne. Por lo tanto, si todo esto está bien, actina y miosina va a llegar a un tamaño de sarcómero. Bien, quedamos que era 1.5, es un buen tamaño de sarcómero. ¿Sí? Se empiezan a liberar unas enzimas que producen ablandamiento que se llaman catepsinas. Por supuesto, la eliminación post-mortem de pH, acumulación de ácido láctico, baja la sangre y color, porque recuerden que la estructura se va haciendo pequeñita, por lo tanto todo está adentro, baja sangre, color, pues porque la neurona se encuentra, es una proteína sarcoplasmica que está en agua, para atraparse y quedarse pequeña, pues ahí está dentro, ¿no? Entonces, baja color, baja CRA. Aquí se empiezan a dar el músculo PCI y DTD, porque quedamos que PC es carne, DTD va a ser músculo. Disipación del calor. Yo le decía, no todos los músculos pasan su proceso al mismo tiempo, hay músculos que lo pasan un poquito más rápido o un poquito más lento, por eso es que el intervalo es 18 a 24 horas, ¿sí? ¿De qué depende? Pues depende del tamaño del músculo, la localización, la cantidad de grasa. A las 24 horas, todos los músculos de un bovino han pasado el proceso de conversión, ¿sí? Tenemos el rigor mortis, que es cuando se acaba el glucólisis anaerobia. Y en este diagrama se contempla que la carne no se puede considerar carne hasta que haya pasado un proceso que se llama maduración, que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Es un proceso enzimático, normalmente participan los enzimas, carnicinas y carnarinas. Después de esto, podemos hablar de carne. ¿Okay? Y yo les digo, este proceso puede durar 1 o 2 semanas. ¿De qué depende? Depende de la carga microbiana inicial. Ahora que van a empezar a hacer productos, se van a dar cuenta. También para hacer un producto, la carne tiene que tener la menor cantidad de microorganismos. ¿Sí? Si ustedes traen carne contaminada, es un producto que muchos productos, por ejemplo, no se pueden hacer. Cuando son chorizos, cuando es salchichas, no tenemos tanto problema, pero si llegaran a ser madurado, carne muy contaminada no se puede hacer. Vamos a hablar de tomates, salami, no se puede. ¿Sí? Todo tiene que tener la mínima cantidad de microorganismos. Y el chorizo, no, porque el chorizo es un picado grosero, que nosotros lo llamamos, son pedazos grandes, ¿no? O sea, ven la grasa, no es una emulsión, es un
picado grosero, que se le llama. Una pregunta, comentó que el PC es ahora vamos a repasar. ¿Qué especial? Pálida, suave y exudativa. Pálida, suave y exudativa. Característica de PC. pH 7, base 5, pero 5.2. ¿Ok? Entonces, PC, por eso es que es, o sea, ahí se pisa nada. FB. Oscura, firme y seca. Seca, característica. El pH no baja, ¿no? ¿Es carne? No. No pasó por su proceso. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre acotamiento propio y rigor de descomposición? El primero todavía tiene el 50% de ATP y ya no. ¿Y el segundo? De 5 a 20%. ¿Ok? Y la gran diferencia es que el cortamiento por frío se baja a temperaturas a 4 grados centígrados y rigor de descongelación es congelar y descongelar. ¿Sí? Esas son sus grandes diferencias. Los 4 son fenómenos, donde 3 solamente son carne, 1 queda sin músculo. ¿Sí? ¿Dudas? Hoy me tiene que entregar su tarea. Adelante. Ya este número es un programa de para que transporte todas estas proteínas de músculo. ¿Ok? Como el próximo fue estudiado y se nos puso la fecha de entrega, viernes 6 a la fecha de entrega. Ese es mi informe. La próxima tarea se entrega hasta 6 de noviembre. Una semana amplia. ¿Sí me pasó nada? Algún voluntario por medio punto. A ver, pero fíjense, no los quiero que vean todos en uno tiempo, porque luego es la maña que tienen que. Quiero uno que se sepa el sacó, con todos sus pasos. El dibujito del centénaro que yo les hice, alguien que se lo sepa por medio punto para que salga y otro que se sepa las proteínas del músculo, un poquito más complicado. Podríamos dejarlos en el menor, pero ¿voluntarios? ¿Sí? ¿Adelante? ¿Cuál prefieres? Mira, aquí es para escoger. ¿La estructura? ¿Sí? ¿Corramos? ¿Todo claro? ¿Sí?
Pues, les voy a decir por qué. Porque el primer examen sí más pesado de carnes. Entonces lo quiero dejar un poquito más corto que siempre. Y nos vamos para febrero. Entonces hay que poner este tiempo va a ser jueves, pero el fin de semana voy a acomodar bien como no quiero ver el tema de Para las proteínas hay que separarlo en los grupos como lo hace o nada más. Ah, no, sí, claro. Existe esta proteína, o sea, ¿cómo están? ¿Yo puedo pasar a lo de las proteínas? Obviamente, no, ¿cómo que a ver? Algunas ya sí, o sea, proteínas menores no, que son las más abundantes, pero no creo que está todo. Es que sí. Bueno, les decía de eso, pues cuando empezaron que vamos a tratar de poner una visita el martes, y a mí me gustaría hacerlo en febrero. Entonces, tienen clases después, ¿ok? Pero si me dicen, ¿no? No, si no tienen. Para los que tienen clases, ya cuando tengamos bien fecha, me dicen qué clases son y ya yo hablo con sus profesores, ¿ok? No aseguro, porque mis profesores no son, a veces están así, pero bueno, trataré. ¿Te preocupa el ingenio? No. Pero bueno. Pero el martes, no el martes, ya no es un rastro, sino una rastro, o sea, en rastro ven vasos, en rastro ven clasificación de canales, en rastro vemos calidad de carne, o sea, en rastro ven cosas que nunca van a ver en YouTube. O sea, lo que no van a ver, está ahí. Entonces, si les interesa carnes, de rastro no. Embutidos sí, pero la industria de embutidos en México no es tan fuerte. Entonces hay que cuidarlo. Entonces, yo por ejemplo, cuando llevan aditivos, yo digo, si un producto cárnico necesita aditivos, significa que está bien hecho. ¿Sí? Pues, ¿para qué le quiero yo meter a un producto cárnico cuando ustedes ven las etiquetas y ven sorbatos? Sorbatos es un inhibidor de moho. ¿Para qué quiero meterle sorbatos si la carne no tiene nada de para que crezcan hongos? ¿Sí? ¿Por qué se lo meto? Pues se lo meto porque me está diciendo que donde lo están haciendo está o húmedo, está contaminado, cuando almacenan está contaminado. Entonces los aditivos solamente son para encubrir todo lo que no está bien del proceso. Yo siempre les digo, antes de llevar aditivos es carnes, no aditivos. O sea, ¿por qué? Porque aditivos son hechos. Yo los ocupo para encubrir cosas. Hay algunos aditivos que son necesarios, pero para nosotros no se llaman aditivos, se llaman ingredientes. ¿Sí? Una cosa es un ingrediente y otra cosa es un aditivo. Los aditivos son para enmascarar ciertas cosas. ¿Y los ven? Todas las salchichas que venden en el mercado, sorbato de potasio. Pues no tiene ningún caso. Ningún caso. Pues. No, pero ya. Pero como tienen que ser bien clasificados, esta es la banda H y hablando dentro de la banda. Sí, la M, la banda roja, la banda negra, la N, la H, y la. Ah, sí, Es
¿Quieres papel? La realidad sería más que un rastroquí. Un rastroquí son los mejores de México y ese rastroquí es mejor. O sea, tiene su parte de sacrificio, tiene la parte de elaboración de embutidos y tiene otra parte que se llama plantas de beneficio, donde, por ejemplo, la sangre que está corriendo la están recolectando para hacer harina de sangre como alimento para animales, o sea, todo se aprovecha. Esto es lo mejor que puede haberse en nuestro equipo, pero pues no tenemos ninguno cerca. Son pocos rastros en México, ¿sí? Pero aparte, aquí cerca de México, ninguno. Eso sí, ven, uno de esos es la gente con sus patas blancas, sí se discusia, pero es otra cosa. Pero aquí tiene dos rastros en todo lo largo que es el estado. Poco, ¿no? Guau, sonoras que no tienen nada. ¿Los TIP son privados o son tipo inspección federal? ¿Y por qué no hay más? Porque lo que hay son municipales, o sea, cada municipio tiene un rastro. Cambiar las condiciones de un rastro municipal a un rastro TIP es muy difícil. O sea, tenemos mucho problema con el tratamiento de aguas residuales, en rastros y todo. Y además porque sí, como siempre están ligados a municipio, entonces esos son los que abundan. Y TIP hay pocos, pero están como, por ejemplo, donde se sacrifica más bovino, el bovino mejor que es en el norte, pues hay más rastros TIP en el norte. Les digo, Veracruz, de donde yo soy, pues tiene dos rastros TIP, uno cerca de Tuxtla, cerca de mi casa, y otro cerca de Coatzacoalcos, más al sur. Nada, no hay otro rastro TIP como tal. Y les queda muy lejos. Ese sí no podemos. No van a correr sin no me puedo ir. Por eso a veces tengo que seguir corriendo, ya tengo hijos a las 10. Lo bueno es que como mi directora nunca hace juntas a las 9, por eso es que me viene a dar clases. Entonces ella, a partir de las, normalmente empezaba antes a partir de las 11, y ahorita ya y ahora empieza a correr juntas a partir de las 10, entonces ya me tengo que salir corriendo. Pero a las 9 no llega a la escuela, entonces ¿listo? No, no sé. Cada clase podemos hacer un ensayo, pónganse a estudiar, medio punto para examen, para los exámenes y lo van a aprender. No tengo fama de barco, ya van a saber. Tengo fama de que los exámenes son pesadones. ¿Sí? Sí.
conozco a muchos, pero creo que no. Sí, no tengo fama de barco, pero sí tengo fama de que sí aprenden carnes. Entonces, bueno, muy bien. Pues ya no, esta es una fibra muscular, banda pura, miosina, banda clara actina, ¿sí? Dividida por una línea en forma de zigzag, que es la línea Z, ¿ok? Espacio de línea Z a línea Z se llama sarcómero, y sarcómero es la unidad repetitiva de la fibra, ¿ok? La banda oscura de miosina está dividida por una banda clara de la banda A, dividida por una línea oscura que es la línea L, ¿ok? Y tenemos dos proteínas principales que son la tropomiosina beta plegada y la troponina globular, que es esta, ¿ok? Las proteínas del músculo, pues las sarcoplásmicas, enzimas, pigmentos, hemoglibinas, las enzimas de la glicólisis, pigmentos, hemoglobina, tejido conectivo, colágeno, elastina, reticulina. Y recordemos que lo que le da la dureza a la carne es los puentes de lisina de colágeno de las uniones, ¿ok? Animales jóvenes, tropomiosina, inmadura, muchos pocos puentes de lisina. Animales viejos, tropocolágena, madura, muchos puentes de lisina, ¿ok? Biofiliares con contracción, bueno, contráctiles participan en el proceso de contracción-relajación, actina y reguladoras mayores, troponina, tropomiosina y menores, pues las de la banda I, las de la banda Z, etc. ¿Okay? Y después los filamentos intermediarios no están unidos a la estructura S, ¿sí? Si no se encuentran sueltos en el citoplasma. Ejemplos de línea, titina, metionina. ¿Okay? La tarea es inclusive está en PDF. Ustedes lo bajan, o como ustedes lo contestan, ¿sí? Y lo tienen que volver a subir a la página, ¿ok? También en PDF, ¿sí? Lo tienen que subir, tienen hasta el próximo viernes a las 8 de la mañana, ¿ok? Ahorita porque como el jueves es feriado, por eso nos puso a partir de la agua, siempre va a ser los jueves. La fecha de entrega siempre va a ser los jueves antes de las 8. ¿Okay? Así me entendieron. Bueno, la maduración se define como el almacenamiento de la carne durante 1 o 2 semanas. O sea, la maduración es el almacenamiento de la carne durante 1 o 2 semanas y es donde se van a desarrollar las características organolépticas: sabor, color, textura. Eso es la maduración. Solamente es un almacenamiento. El almacenamiento de la carne durante 1 o 2 semanas, donde se van a desarrollar las características organolépticas: color, sabor, textura. Es un proceso enzimático. Y en la maduración tenemos 2 tipos de enzimas, que son exógenas, las que nosotros tenemos que poner a la carne para que se pueda ablandar, ¿sí? Dentro de estas tenemos las de origen vegetal,
las de origen vegetal, y hay 3 tipos de enzimas: la bromelina, que se extrae de la piña, la ficina del higo, el higo es un ablandador, y la papaína de la papaya. Son las 3 de origen vegetal. Estas enzimas son buenas ablandadoras, sí y no, porque son enzimas que se van principalmente sobre miosina. Y al irse sobre miosina, que es la proteína principal, el 65%, si la degradan de más, producen un sabor pastoso. Entonces, 2 desventajas de estas enzimas es que pueden producir sabores pastosos. Y esta es la base de los ablandadores comerciales. Y yo les decía, 30 minutos, viene el gordito y le dicen, 30 minutos antes de cocinar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, se degrada la miosina y ya no podemos ocupar. Por eso es que no es bueno ocupar los ablandadores comerciales. A veces viene una mezcla de papaína bromelina, a veces es solamente papaína, pero esa es su gran desventaja. Y la otra gran desventaja es que son enzimas que son inestables a 70 grados centígrados. ¿Y qué les dice 70 grados centígrados? Es la temperatura de cocción de la carne. Entonces tenemos una enzima que es inestable cuando apenas se está cociendo la carne, ¿sí? Por lo tanto no debería preocuparse. Y eso no es nada nuevo, porque los libros dicen que los aztecas envolvían la carne en hojas de papaya para lograr el ablandamiento. O sea, ya se conocían, se conoce esto, ¿no? No solamente la cáscara, son también las semillitas los que tienen esta enzima. Entonces, es un fuerte ablandador, ¿no? Mi madre ablandaba la carne con 20 semillas de papaya y la piedra de mole es la tecuicha, ¿no? Y yo decía, no, o sea, no importan los 20. Y me decían, no, es que son 20 y la tecuicha, y van juntos. Y le decía, bueno, pues está bien. ¿Sí? Después tenemos unas que son de origen microbiano. Fíjense, si la presa de la carne me la dan los fuentes de medicina que tiene colágeno, ¿qué me conviene más? Porque estas son proteasas, fuentes de medicina, ¿sí? ¿Qué me conviene más? ¿Que me rompan colágeno o que me rompan las moleculares? Colágeno. Si rompen colágeno, a lo mejor podría hablar mejor. ¿Sí? Sí, nada más que solamente tenemos un microorganismo que produce colagenasas y es el género patógeno. No lo puedo tener en casa. Pues no puedo ocupar las colagenasas. Y después tenemos un microorganismo que produce proteasas que pueden ser que están como ablandadoras, que es el género Pseudomonas. Pseudomonas es un microorganismo deteriorante, no es un patógeno, no es un microorganismo, es un microorganismo que causa deterioro pero al paso del tiempo, ¿sí? A veces la sensación como iridiscente de la carne que se ve como medio que brilla y no brilla, medio verdosa, esas son pseudomonas, ¿sí? El olor de la carne un poco más fuerte, eso se lo da pseudomonas, ¿ok? Son deteriorantes. Pseudomonas produce una proteasa que afecta ciertas proteínas miofibrilares, pero no miosina, eso está bien. Sin embargo, para que Pseudomonas produzca esta en cantidades suficientes para que se consideren ablandadoras, pues debe de estar en un 10 a la 8. ¿Y esto qué es? Por lo tanto, no se pueden utilizar. O sea, de nada nos sirve tenerlos. 10 a la 7 es maduración, 10 a la 8 es putrefacción. O sea, estamos así. El hilito entre la separación entre maduración y putrefacción es muy delgado.
No. Son deteriorantes. O sea, no es la carne después de una semana, si empezó con un 10 a las 2, pues va a estar como en un 10 a las 5. ¿Sí? Está bien. Eso está bien. Eso depende de cómo haya empezado. Y la putrefacción se nos va a dar las semanas volátiles, eso es el dolor. Tanto verdosa y tanto que se vea, que no se vea verdosa, pero que sí el viridiscente. Claro, cuando la ven les digo que es que el color es así, ¿no? Todo el mundo dice, no, yo la quiero ver roja y la quiero ver esa. No, o sea, no es ya lo vamos a ver. Ok, entonces estas dos son ablandadoras, sí son ablandadoras, pero no se pueden ocupar porque tienen grandes desventajas, ¿ok? Estas dos producen sobreablandamiento, el sabor pastoso de la degradación de la miosina, ¿sí? Y aparte son inestables a 70 grados, que es cuando se cose la carne, pues ¿para qué la necesito? ¿Sí? Y estas, pues colagenasas yo no puedo tener restringido en mi carne, está prohibido. Y la proteasa de pseudomonas pues la produce cuando la carne ya está en putrefacción, entonces ya tampoco la puedo ocupar, ¿sí? Cuando empezaron a estudiar más, se dieron cuenta que no necesitábamos ponerle algo extra a la carne, porque la carne ya tenía enzimas adentro. ¿Por qué no ver cómo estaban funcionando? ¿Sí? Y entonces, pues, empezaron a estudiar las enzimas endógenas. Y se dieron cuenta que había un grupo de enzimas que producían lo que yo les digo de la maduración de las 2 semanas, ese ablandamiento que yo les digo que tienen, pues no es la causa de ellas son las que están actuando. O sea, yo lo que quiero es que actúen mis catepsinas durante ese tiempo de maduración, de guardar mi carne, ¿sí? Estas son las catepsinas. Las catepsinas se encuentran dentro de los lisosomas, que normalmente se rompen cuando el pH está como en un 6.5, postmortem. Entonces, el pH empieza a bajar, lisosoma se rompe, la resina se libera. Las catepsinas tienen características muy particulares, son enzimas ácidas. pH óptimo 4. La carne o el músculo tiene alguna vez un pH de 4? No, nunca. Empezamos con un 7, bajamos a 5.5, empieza a subir. Por lo tanto, las catepsinas son enzimas que nunca están al 100% activas. Por eso es que se tardan tanto. O sea, se tardan 1 o 2 semanas porque no están activas completamente, porque no están en su pH óptimo, ¿sí? Yo nunca las tengo así. Normalmente se conocen 7. Y si sus apuntes dicen que es una diferente, por favor hagan caso a los apuntes. No me equivoco. Sí. Okay. Luego me dicen, es que usted me dijo una cosa y él viene otra. Bueno, pues hagan caso a sus apuntes. ¿Sí? A veces. Okay. Pero son 7. Son enzimas que sí actúan sobre la miosina, pero pues el ablandamiento es muy pequeño porque no están en su pH óptimo. Solamente se conocen por nombres, por iniciales. A, B, C, D, H, L, N, I, carboxipeptidasa, lisosoma. Sin embargo, siguieron buscando qué más sistemas enzimáticos podría haber. Y se encontraron con un sistema enzimático que es muy interesante que se llama cacaínas. Cacaínas.
Las carpainas son responsables del ablandamiento de la carne, pero lo que capepsinas hace en 2 semanas, carpainas lo hace en un día. ¿Sí? Entonces, carpainas se dice que carpainas maximizan el proceso de ablandamiento. Yo puedo tener una carne más blanda rápido si ocupo carpainas. Sí. O si las activo, porque ahí están. Las carpainas no son enzimas nuevas, son enzimas que en los 80 se descubrieron como ablandadoras, se descubrió como su función como ablandadoras, pero carpainas son muy peligrosas. Carpainas participan en todos los procesos de Alzheimer, de envejecimiento prematuro, o sea, el papel de carpainas in vivo es diferente, ¿sí? Por lo tanto, pues son enzimas que hay que cuidar mucho. Post-mortem, su papel como ablandadora fue descubierto en los 80, ¿sí? Schumann y Gramsci, que son los principales investigadores de carpainas en su momento. ¿Sí? Carpainas tienen una gran característica, son enzimas neutras. Su pH óptimo es 7. ¿Tengo un pH de 7? Sí. Pero al principio no era, al principio el músculo. Nunca llego a tener un pH de 7. O sea, tampoco están activas completamente, sin embargo están mucho más cerca de su pH óptimo. Como son enzimas que son muy potentes y que están relacionadas con enfermedades neurológicas que pueden ser graves, las carpainas tienen que tener un regulador endógeno y su regulador endógeno se llama carpastatina. La carpastatina es el regulador endógeno de carpainas. Siempre están reguladas, ellas no pueden estar actuando, si no producen muchas enfermedades neurológicas, ¿sí? Sin embargo, la carpastatina se empieza a romper cuando el pH empieza a bajar. Normalmente también se dice que un pH de 6.5, 6.3, carpastatina se destruye y carpainas podrían actuar, pero tengo un problema, son enzimas que son dependientes de calcio. ¿Tenemos calcio en el músculo? Sí, pero en cantidades muy pequeñas, entonces no podemos activar a las carpainas o no a las dos. Tenemos 2 tipos de carpainas, la M-carpaína y la mu-carpaína. Cada una necesita diferentes cantidades de calcio para su activación. Se dice que la M-carpaína estamos entre 80 a 120 milimolares de cloruro de calcio y la mu-carpaína de 5 a 20 micromolares de cloruro de calcio. Esta sí se activa, esta no se puede activar. Yo necesito ponerle calcio para que se pueda activar mi carpaína. ¿Cuándo sería el momento preciso para ponerle calcio para que se puedan activar? De acuerdo a estas características. ¿Cuándo se lo debería poner? Porque fíjense, debería ser al principio de que debería ser al principio cuando se destruye carpastatina, que venga el calcio y que yo pueda activar mis carpainas. ¿Lo puedo hacer? ¿Por qué? Está prohibido. Está prohibido tocar la ganal durante el proceso de conversión de músculo a carne. No se puede hacer, no le puedo poner calcio, ¿sí? Sería ideal. Hay un rastro en Nebraska donde Kumari patentó eso y donde pueden sacar carne más blanda. Sí, pero en México está prohibido tocar la carne. No puedo activar las carpainas cuando yo las necesito, que es cuando está bajando. O sea, en el proceso de conversión yo necesitaría activar las carpainas, ¿sí? Hace muchos años, saben que soy veterinario. Soy el único veterinario del departamento de veterinaria.
que para ser el del destino del primer departamento, y fui coordinador de ingenieros de alimentos, y ahora soy jefe de departamento, primero soy ingeniero, soy veterinario de formación. Hace muchos años me fui a Chihuahua a hacer una maestría, porque yo quería seguir estudiando, o sea, para mí esa era volver a estudiar y volver a revisar. Soy veterinario de campo varios años, porque me encantan las vacas, son más preferidas, pero las vacas de carne, no las de leche. Sin embargo, si ahorita van a la universidad, pues van a ver que tengo puras vacas blancas y negras, son lecheras. Que bueno, pues sí, pero esto es lo que hacen, o sea, la gente piensa que las vacas son vacas y negras y todas hacen igualitas. Y las vacas más bonitas son las que son cafés, que son de carne, pero bueno, y por ahí tengo algunas de carne, no mucho. Me voy a Chihuahua a hacer una maestría para veterinarios. Y la maestría pues, era producción animal, pero había un área que era ciencia de la carne. Entonces yo quería ciencia de la carne. Me voy, muchos veterinarios, y platico con todos los doctores que estaban ahí y me empiezan a platicar qué hacen, ¿no? No, pues yo hago mucho, yo hago esto, yo hago esto, y voy al campo, y hago esto, y entonces como que, pues estaba bien, pero no era, ¿no? Y de repente me encuentro una doctora que acabó de llegar de un doctorado en Bristol, en Inglaterra. Y entonces, cuando yo conozco a la doctora Navarro y me empieza a platicar sobre calpaínas, pues hace que me enamore de calpaínas, igual que como ella estaba enamorada de calpaínas, ¿no? Y entonces, claro, yo tenía una gran diferencia, porque ella era química. Y le dije, es que sabe que yo soy veterinaria. Y me dijo, bueno, ¿y tú crees que no puedes? No, claro que puedo. Y para mí la maestría fue un estudiar todos los días en la biblioteca porque había que ver cosas que sí había tocado con el veterinario, pero que no era exactamente lo que yo me dedicaba. Para mí fue estudiar, estudiar, estudiar. Y claro, también cambié como veterinario porque después llegaba a mi casa a Tuxpan y mis amigos me invitaban a tapar cerdos y decía, no, yo no hago eso. O sea, ya me daba mucha cosa y yo hasta perdí la práctica, ¿no? Por ejemplo, ahorita me invitaron a algo de los perros aquí en Iztapalapa, de que si podía trabajar. Le dije, es que sabes que yo ya no soy veterinaria de campo, ¿no? Desde hace mucho lo dejé. Mi perra tiene un buen veterinario. O sea, y cuando llevo a mi perra al veterinario siempre le digo, yo también soy veterinaria, ¿eh? Entonces, claro, entonces tiene sus ventajas, me cobran más barato, o sea, soy su colega. En esas épocas me encanta sentirme veterinaria. Y entonces llegué y me dijo, ¿cómo ves calpaínas? Le dije, sí. Tenía una gran ventaja la Universidad de Chihuahua, que teníamos un rancho. Y teníamos un rancho donde había vacas. Y las vacas eran de nosotros. Entonces, como ellos de la escuela, sí se podían inyectar el calcio justo en el momento del sacrificio, después del sacrificio. Entonces, pues para mí fue muy padre poder tener un buen número de animales donde yo le pude inyectar calcio para poder activar los calpaínas. ¿Sí? Entonces, esto fue muy bueno. También tenemos una costumbre que cada vez que se graduaba alguien de maestría o de doctorado, lo que pasa es que Chihuahua era la parte de posgrado, era como muy humilde y todos estábamos siempre juntos. Entonces, cuando alguien se graduaba de nosotros, pues alguien le organizaba su comida para hacerlo, ¿no? Y como en todos lados, pues nadie quería cooperar para las comidas. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo sacaba la carne con pues un día dije, bueno, tengo mucha carne, pues vamos a ocuparla, ¿no? Y allá acostumbraban a hacer las discadas, que son los discos de arado, esos grandotes, pues ponen todo y aparte es muy cómodo porque meten la carne, le meten toda la verdura y todos comemos al mismo tiempo en un enorme disco de arado. ¿Sí? Pues eso es muy padre, en lugar de que estén haciendo las carnes y que se enfríen y que salga todo, no, o sea, entonces les metía mi carne con calpaínas, activadas en mis calpaínas. Y yo siempre dije que tuve el mejor panel sensorial que puede existir porque tenía muchos. O sea, toda la gente se comía la carne. Y entonces hasta me decían, oye, qué padre, ¿no cobras? No cobro cuando se organizaban las comidas. Yo tenía mi carne, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno. No me dio cuenta que eran mis calpaínas. Esto no se lo voy a decir. O sea, es el de Chihuahua. Y entonces, bueno, pues nosotros seguimos que, por ejemplo, si yo le inyectaba calcio, la carne al día siguiente era mucho más blanda. Entonces, ¿se estaban activando las calpaínas? Sí, pero las calpaínas tenían características muy específicas. Estas no actúan sobre medicina.
porque el ablandamiento de la carne dice que yo no necesito romper la proteína principal para que se produzca el ablandamiento. Necesito romper la proteína, que son bases en la estructura. ¿Cuáles son las bases en la estructura? Las hemos mencionado. Bueno, entonces ya terminé mi maestría, muy bien, todo bien, me vine con mi grado de maestría a México, bueno, me vine a Texpan. Yo ya terminé con un 30 de octubre y en noviembre vine a la UAM, porque mi hermano era matemático y estaba aquí, era profesor. Pues yo vine a visitar a mi hermano porque íbamos a ir al cine, y de repente llegó una amiga de él y me dijo, ¿estás trabajando? Y le dije, no, vengo saliendo, terminando una maestría. Y me dijo, yo conozco, los grupos de carnes en México estaban muy definidos en ese entonces. Era Chihuahua, era Sonora, y era México, el grupo de Isabel Guerrero, que es a donde yo pertenezco. Isabel Guerrero era lo máximo en carnes aquí, fue la fundadora del grupo de carnes aquí. Y entonces me dice, ¿te puedo conseguir una entrevista con Isabel Guerrero? Y dije, no, pues súper lo mejor de carne, ¿no? Resulta que afortunadamente o desafortunadamente Isabel Guerrero no se encontraba en México, ella estaba haciendo un postdoctorado en Canadá. Sin embargo, había alguien que estaba en su lugar y que cuando me entrevisté con ella me dijo, pues sí te puedo contratar por honorarios, tengo 2 becas de CONACYT, me hacen 2 CONACYT, dice, pero el otro que contrate tiene preferencia sobre ti. O sea, si me quitan una beca, te la quita a ti y no a ellos. Y entonces me decían, ¿sabes hacer chorizos? Sí. ¿Sabes hacer salchichas? Sí, sí lo sé hacer. Y me dice, ¿pero a qué te dedicas? No, yo trabajo proteínas. Y me dijeron, ay no, aquí tenemos un experto en proteínas. Aquí no funciona esto con proteínas. Entonces yo entré a la UAM para hacer chorizos. Y me gusta todo eso, pero yo no estaba trabajando eso, ¿no? Sin embargo, a mí me contrataron porque sabía hacer chorizos y salchichas. Entonces dije, bueno, está bien, o sea, entro para hacer chorizos y salchichas. Y entré al grupo de la doctora Isabel Guerrero sin conocerla. Después, afortunadamente o desafortunadamente, la que me había contratado se fue a Inglaterra, porque antes teníamos mucha relación con Inglaterra, todo el grupo de carnes. Ahora se han perdido muchas becas, pues que cada vez está peor la situación en todo el mundo a nivel de investigación. Y cuando estaba haciendo el doctorado se fue, pues decidió dejar al otro que tenía preferencia sobre mí para dar la clase de carnes que ella daba. Y entonces el otro dijo, no, pues qué miedo, dar clases en agua. Y entonces, pues gracias a que él tuvo miedo, pues yo entré. Yo ya había dado clases poquitito en Chihuahua, pero muy poquito, o sea, no, ni siquiera me considero profesor, ¿no? Y entonces me dijo, ¿tú te quedas? Sí, yo me quedo en carnes. Y pues ya, se fue 15 días, cuando regresó sus alumnos no lo hicieron, entonces me quedé. Y trimestre que no me pagaron, pero que fue muy bueno, porque para mí fue abrirme al grupo de carnes, fue abrirme a tecnología de carnes. Después de eso me fui a dar clases a la UNAM, di clases en el taller de carnes. Y cuando regresé aquí, pues poco a poco me fui metiendo y de repente resultó que casi era la única que daba carnes. Entonces siempre he dado carnes. O sea, me gusta dar mucho microbiología, pero creo que carnes era lo que me dijeron. No, tú eres de carnes y soy de. Y súper contenta. En el 94 se abre el doctorado en ciencias biológicas y decido entrar. ¿Por qué? Pues porque cuando ustedes salen y si les gusta la investigación, ese gusanito de la investigación se les va a quedar. Yo tenía una gran pregunta sobre qué actuaban las calpaínas. Era mi gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacen las calpaínas? ¿Qué destruyen? ¿Por qué es ese máximo ablandamiento? Y entonces logré entrar al doctorado, fui la primera generación del doctorado, la única que era estudiante, porque todos los demás eran profesores ya del departamento, y yo era la única que tuve beca y que podía estar, era estudiante. Y estaba dirigida por la doctora Isabel Guerrero, que tampoco conocía porque no había regresado. Cuando la doctora Guerrero regresó y ella, por supuesto, me aceptó como su estudiante porque fue su primer estudiante de doctorado que ella dirigió.
Yo no la conocía ni ella. Entonces nos conocimos como 6 meses después, cuando ya era mi directora. Y pues así como de, yo creo que varios años siempre fue usted, ¿no? Que bueno, nos hicimos grandes. ¿Cuál era la pregunta? Pues esto. Pero aquí nadie trabajaba campañas en México. ¿Con quién me iba a ir a estudiar? Pues decidí seguir como iba. Empezamos a ver que las carpainas tenían sustratos muy específicos. Uno es la alfa quinina. Esta clase me gusta mucho porque recuerdo todos mis orígenes, pero bueno, creo que, perdón. ¿Se acuerdan dónde está? Alfa-quinina. Es una proteína que se encuentra dentro de la línea seca. ¿Sí? Lo cual dice que si línea seca se rompe y sarcómeros se separan, eso es el alargamiento. O ese es el alargamiento que yo siento. ¿Sí? Fíjense cómo están en cosas muy específicas. Desmina, ¿en dónde se encuentra? Filamento intermediario, pero que se encuentra formando una red, sujetando todos los sarcómeros, todas las fibras musculares, forma esa red. Si esa red se rompe, eso es ablandamiento. ¿Sí? Yo pierdo mi desmina, siento el ablandamiento. Y la otra, muy específica, troponina T, que es la troponina que está unida a troponina, ¿sí? Troponina T tiene un peso de 30 kilodalton. Cuando es degradada por calparinas, pasa a ser un polipéptido 27 kilodalton. Eso es ablandamiento. Esto es muy específico. O sea, el ablandamiento se da solamente rompiendo ciertos puntos muy específicos. ¿Sí? Déjenme decirles que cuando terminé mi doctorado y yo con esto me sentía muy feliz. Entonces, terminé mi doctorado en 3 años, tenía un artículo ya, yo salí con 5 artículos, estaba súper bien. Pero ya pues me podía graduar y decidí no graduar, porque yo decidí que tenía que conocer a alguien que me dijera que mi trabajo estaba bien, que nadie lo había visto, o sea, de la gente. Entonces, mi asesora, que ya la conocía, Isabel Guerrero, me dijo, a donde tú te quieras ir. Entonces, claro, eso era así como, tenía 2 grandes. Uno, Kumari, que es el que patentó lo del rastro en Nebraska, y el otro, pues era Dransfield. Dransfield fue el director de tesis de mi asesora de maestría, de mi director, ¿sí? Y él estaba en Francia. Pues Nebraska era como conocer al señor joven que había patentado cosas, que había hecho muchas cosas. No, Nebraska no tenía mucho chiste, había un chorro de tornados, como que una ciudad llena de tierra y todo, y yo dije, no. Nunca había salido había salido a Estados Unidos, pero nunca a Europa, ¿no? Entonces dije, no, pues Europa, voy a Francia, ¿no? ¿Y cuándo se va a Francia? Entonces, me voy a Francia. Y entonces le escribí a Ángel, me dijo que sí. Y me fui con él 15 días. Y llegué a un pueblo que se llama Clermont-Ferrand, no es pueblo, pero es como a 2 horas de París. Y estuve con él todo el tiempo, ¿no? Entonces yo le enseñaba mis resultados y me acuerdo que me decía, sí, están bien, pero como que... Y el último día, en la última cena que yo estaba allí, que me invitó a cenar bien, con un paté de ganso súper grande, y todo muy bien, y me dice, sí, me gustan mucho tus resultados y todo. Y entonces yo regresé a Tuxpan, aquí a México, a la UAM, y entonces yo supe que mi tesis pues estaba bien, ¿no? O sea, había recibido esto. Desgraciadamente, pues el trabajo con calparinas es un trabajo muy caro. Y esto sigue siendo calidad, ¿sí? Que es algo que no a mucha gente le interesa. Es
un trabajo de calidad con cosas que tal vez no le interesen a toda la población. Entonces, la investigación en Cartagena se vino abajo. O sea, ya hay cosas más de ordenamientos ahorita diferentes, surgieron más sistemas enzimáticos y pues ahí está. Por ejemplo, ahora ya se sabe que no solamente son 2 carbaínas, sino puede haber 3. O sea, normalmente el pollo tiene 2 mus y una hembra. Y hay más todavía sistemas enzimáticos. ¿Sí? Pero esto es lo que estamos usando. ¿Okay? Te voy a contar eso de mi vida ya. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Fíjense cómo. Perdón, nada más para corroborar la de la M-carbaína y la. Nunca caí. ¿Cuál era la que sí? ¿Cuál era la que no? Es que en el músculo tenemos poquito calcio, que es lo que queda después de contracción, solamente se puede activar esta, la bucarpaína. La amicarpaína siempre tenemos que activarla. ¿Okay? Y para activarla deberíamos activarla después de que el pH baja de 6,5, que se destruye la pastatina. Pero en ese tiempo no se puede causar la canal lineal. Creo que esta señal que llegó a Nebraska pues llegó con todo y como no hay restricción de dónde invitar canales, pues estuvo muy bien, ¿no? O sea, no solamente como científico, o sea, no, bueno, no es un científico, sino hizo mucho dinero y el rastro está patentado, o sea, él es el que patentó ese rastro para el uso de carbaínas, o sea, y aparte un señor muy joven, Mark,